Muy bien, continuamos con esta clase de estrategias de evangelismo mundial y esta es la tercera clase. Espero que ya hayan enviado sus tareas, tanto del uno como del 2, ya que eso es lo que lo va a certificar, lo va a avalar a usted como que vio esta materia y la aprobó. En esta clase vamos a ver modelos de personas, personajes de la historia que establecieron, que realizaron una estrategia en el campo de su misión. Dios los envió a un lugar y Dios les dio esa estrategia, ellos investigaron ese campo, ellos hicieron un estudio de ese campo para luego establecer una estrategia. Y eso es lo que debemos hacer todos cuando vamos a un campo de misión. Tenemos que investigar primero, tenemos que ver qué estrategia podemos realizar allí, orar a Dios y que Dios nos dé una estrategia para eso. No necesariamente las estrategias que voy a dar en esta clase no sirvan. O sea, nadie puede decir, voy a tomar la estrategia de tal personaje porque esa es la que me gusta y esa es la que va a quedar. No necesariamente tenga que ser así, porque lo que le fue bueno a esa persona en ese lugar del mundo, quizá no le sea bueno a usted en ese lugar del mundo donde usted va a estar. Entonces, pero estas sirven de modelo y de motivación para usted y para todos. Y para eso están allí. Y por eso se da en esta clase. Entonces, de que si ellos pudieron, ¿verdad? Hacer una estrategia, realizar una estrategia y le fue bien, usted también puede realizar su estrategia y le va a ir bien. ¿Por qué? Porque va a estar en el nombre del Señor, que es el dueño de la obra. Claro, si una de estas estrategias es buena y usted ve que es buena y que todavía está actual, está vigente y puede realizarse, también es libre de hacerla porque para eso es esta clase. O sea, no solamente para motivar de que sí se pueden hacer las cosas, de que sí se puede llevar la gran comisión a cualquier parte del mundo, sino que también pueda servirle, ¿verdad?, como base y que pueda servirle de ayuda y que pueda establecer quizás la misma estrategia. Eso tampoco hay un cierre en cuanto a eso, ¿no? Usted la puede hacer como no la puede hacer o solamente la puede tomar de modelo, solamente. Entonces, continuamos con esta clase del tema de las estrategias de evangelismo mundial. Y la otra persona, ya hablamos del apóstol Pablo, Cristo hizo el mandato y el apóstol Pablo hizo unas estrategias, la hablamos en el tema anterior, y vamos a continuar con los personajes. Del 377 al 464, un señor llamado Patricio, un hermano llamado Patricio, un misionero llamado Patricio, estableció la siguiente estrategia. Patricio fue el gran misionero inglés en Irlanda, es conocido como el santo patrono de Irlanda. Fue un predicador y religioso y es considerado el introductor del cristianismo en esta isla. ¿Cuál fue su estrategia? Número uno, primero iba el rey. O sea, ese era el primer paso era que él iba al rey a conocerlo, a ver que podía hablar con él. Luego contactaba a algún líder político convertido. O sea, si él sabía que había un líder político convertido, él lo contactaba. Me imagino que para hacerlo como parte de su alianza para continuar con este trabajo. Después es que empezaba a evangelizar al pueblo. Entonces, en primer lugar al rey, luego un líder político convertido y luego iba al pueblo en general. A los convertidos al cristianismo ya les ponía el desafío de ingresar al ministerio. Entonces, o sea, los discipulaba, los ganaba, los discipulaba y luego vamos al ministerio. Otra cosa que él hacía es que colocaba a las mujeres en posición de liderazgo en el ministerio sacerdotal. Imagínense, en ese año un hombre, un religioso, un misionero, colocando ya para este tiempo a las mujeres en el ministerio, bueno, de una vez vio que las mujeres tenían potencial para este trabajo. Resultado, su trabajo resultó excelente con con la implantación de 200 iglesias y el bautismo de más de 100.000 cristianos. ¿Qué les parece? Antes de su muerte pudo reconocer y atribuir que todos sus éxitos fueron para la gloria de Dios. Entonces, muy buena estrategia la de este hermano Patricio. Bueno, muchas de estas personas que voy a presentar aquí fueron personas religiosas como del catolicismo o de la rama del catolicismo como los jesuitas, pero nos sirven de ejemplo en cuanto a la estrategia que establecieron.
Muy bien, y seguimos con el número 3 y el número 3 se llamó Bonifacio, 680-755. ¿Qué hizo Bonifacio? Bonifacio fue el inglés que salió a evangelizar a Alemania. Tenía por estrategia predicar primero a la clase rica, imagínense eso. Se identificaba con el pueblo porque hablaba su idioma, o sea, aprendía su idioma. Ya se lo sabía y entonces él hablaba el idioma de ellos. Eso es una de las mejores estrategias que podemos tener para ganar a un pueblo que no habla nuestro idioma, sino aprender su idioma. Hacía los mismos trabajos manuales que ellos y usaba la misma vestimenta. O sea, se hacía lo más posible a ellos. Si ellos eran albañiles, él iba a ser albañil también. Si ellos eran agricultores, él iba a ser agricultor también. Entonces, y así sucesivamente. Hablaba con denuedo. O sea, y esto es muy importante e interesante porque el denuedo significa fervor, ánimo, significa pasión. Entonces, esa pasión se contagia a otros. Cuando usted habla con denuedo, con pasión, con fervor, convencido de que lo que habla lo cree y lo vive, entonces usted va a captar un gran número de personas en donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo. Era agresivo y desafiaba a los dioses paganos al destruir sus altares y construir en estos mismos sitios sagrados iglesias cristianas. ¿Qué les parece eso? Bueno, ojalá se levantaran unos cuantos Bonifacios en este tiempo. Así como Patricio, daba énfasis al trabajo de la mujer en el ministerio. Muy bueno. Era muy carismático, alegre, tratable, cariñoso. Expulsaba demonios y curaba enfermos. Tremenda estrategia esa y yo creo que eso la deberíamos tener todos, ¿verdad? De ir cuando vayamos a un sitio en cualquier parte del mundo. Una de las cosas que tienen que seguirnos son las señales. O sea, no es nuestra intelectualidad, no es nuestra gran teología profunda, no es nuestra gran hermenéutica profunda o homilética profunda, no. Es las señales que Cristo nos dijo que íbamos a tener. Echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Tenía el cuidado de enviar informe a su iglesia madre en Inglaterra. Muy, muy interesante eso, ya que cuando el misionero llega al campo, se olvida de enviar informes a la iglesia madre. Muchas veces la iglesia madre no sabe de él, no tiene información, por lo tanto, eso disminuye en el apoyo integral hacia ese misionero. Pero Bonifacio no, Bonifacio se cuidaba de eso, de enviar informes a su iglesia madre. Mire, esta semana eh, liberé 5 endemoniados, sané tantos enfermos, bueno, imagínense eso, y ganamos para Cristo tantas personas. En 20 años de ministerio logró más de 100.000 personas convertidas al cristianismo. Me gustaría que usted dividiera 100.000 entre los 20 años para ver cuánto se ganó anualmente. Eso debe ser muy interesante. Ojalá lo haga. No es parte de la tarea, pero ojalá lo haga. El número 4 es la estrategia de Raimundo Lulio, 1232 a 1316. Lulio fue un español nacido en Palma de Mallorca en 1232. Muere en el mismo lugar antes del 25 de marzo del año 1316. El ámbito de su infancia es la conquista de la isla de Mallorca por el rey Jaime I de Aragón. Mallorca es ámbito de las tres culturas, latina, musulmana y bizantina. Recibe la educación de un caballero, se casa, tiene 2 hijos, fue mayordomo real del hijo de Jaime I, el infante Jaime, más tarde Jaime II de Mallorca. Quedó famoso por su erudición y talento literario. Bueno, este sí tenía erudición y talento literario. Su ministerio se desarrolló entre los musulmanes. Este era su objetivo, convertirlos para eso. Convertirlos para eso usó métodos específicos con enfoques dirigidos. Número 1, apologético, para lo cual inventó un sistema filosófico, educacional, mediante la fundación de colegios evangelísticos. Entonces, fundaba los colegios evangelísticos, pero esto tenía un énfasis evangelístico. O sea, te vas a inscribir aquí, vamos a inscribir a todos los muchachos, a toda la gente aquí, pero lo vamos a evangelizar. Aparte de enseñarle las letras, aparte de enseñarle todo aquello, todo lo que es del secular, también le vamos a enseñar la parte evangelística, lo vamos a evangelizar.
construcción de un monasterio que incluía en su pensum de estudios el idioma árabe y la geografía de Misiones para así poder preparar adecuadamente a los obreros que iban a salir como misioneros. Entonces, se ocupaba de aprender y de enseñar la lengua árabe, el idioma árabe. ¿Por qué? Porque los musulmanes dicen que todo buen musulmán debe aprender árabe. Por lo tanto, entonces él se afincaba en eso, se enfocaba en eso para así poder tener una mejor conversación con cualquier musulmán. Estrategia de los jesuitas. Ok, aquí viene uno de los que les dije. En el año 1540 hasta 1773. ¿Qué hicieron ellos? La Compañía de Jesús fue la gran central misionera de la Iglesia Católica. Sus misioneros actuaban de la siguiente manera. En primer lugar, aprendían el idioma y promovían la literatura básica en ese idioma. Listo, con eso ya tenían un buen adelanto, aprender el idioma. En segundo lugar, reunían a los indios y aldeanos en los sitios más adecuados donde podían disipularlos. ¿Qué les parece? Los jesuitas fueron pioneros en materia de adaptación cultural. Eso es pero muy indispensable. Usaron métodos osados e innovadores en la evangelización de los pueblos. Cometieron muchos errores, trayendo percances al movimiento misionero, porque empezaron a interferir en la política de los países y a tener un enriquecimiento exagerado. Cuando el Papa cuando el Papa Clemente XIV disolvió la Compañía de los Jesuitas en 21 de julio de 1773, más de 3.000 misioneros regresaron a sus países de origen y en la mayoría de las misiones no dejaron sacerdotes nativos formados. Entonces hicieron muy buen trabajo, fue extraordinario el trabajo que hicieron, pero por otro lado entonces también cometieron esos errores de enriquecerse exageradamente y bueno, eso trajo consecuencias muy negativas para ellos y para todo lo que habían hecho. Estrategia de Mateo Ricci, 1552-1610. Este también era un misionero jesuita italiano que promocionó a los chinos una primera visión del occidente y a los europeos una detallada descripción de China. Nació el 6 de octubre de 1552 en Macerata. Estudió Derecho en Roma y en 1571 ingresó en la misión de los jesuitas. Fue a China como misionero y se adaptó totalmente a las costumbres y usos de los chinos. Aprendió el idioma cantonés. ¿Okay? Se presentó al emperador y le manifestó el deseo de ser uno de sus súbditos para ayudarle en lo que fuera necesario. ¿Les parece? O sea, se humilló para aprender, para ganarlos. Entonces, se puso a la orden del emperador para ser uno de sus súbditos. Entonces, eso es muy interesante. Cuando somos misioneros, mucha gente que ha sido llamada a la misión creen que no puede, que creemos pues que no podemos estar por debajo de alguien porque ya tenemos un estatus, supuestamente nosotros, y lo que nosotros hemos entendido, pero no es así, que estamos por en estatus más alto que cualquier otro. Y no es así, para ganar a la gente hay que humillarse. Cristo lavó los pies de sus discípulos. Era relojero y cartógrafo. Hizo un mapa y los intelectuales chinos pudieron ver por primera vez la situación de ellos en el mundo. ¿Qué les parece? Hizo un mapa. En 1601 logró su objetivo, llegar a Pekín, la capital. Allí predicó. Supervisó la obra misionera y tradujo obras cristianas al chino. Siempre, siempre, siempre lo clave es traducir a los idiomas originales. Después de 10 años de trabajo misionero, más de 2.000 personas se convirtieron en cristianismo y luego murió el 11 de mayo de 1610 en Pekín, murió en la tierra de su misión. Entonces, 2.000 personas entre 10 años, ¿cuánto sería por mes? Sería bueno saber eso. La estrategia de Alexander Valignano, 1537-1606.
¿Qué hizo él? Este otro jesuita, italiano, y fue como misionero a Japón. Su estrategia consistía en hacer que los misioneros se adaptaran a las costumbres y usos locales. O sea, si vas a ir a Japón, te vas a acostumbrar a hacer lo que hacen ellos y adaptarte a todo lo que ellos son. En presentar el cristianismo a los japoneses como una religión oriental. O sea, que los japoneses no vieran esta religión, el evangelio, como si fuese una religión de otro lado, sino decirle a ellos que nuestra predicación no tiene una nacionalidad, nuestra predicación es global. Nuestra predicación es de los españoles, nuestra predicación es de los europeos, nuestra predicación es de los asiáticos. Y por lo tanto se debe presentar así. O sea, no es una religión localista, es una religión global. Y así debemos presentarla. El Evangelio, la predicación del Evangelio es una predicación, es un mensaje global, es para todo el mundo. Por lo tanto, podemos predicarlo y podemos enseñarlo como parte de su religión, como parte de lo que tienen que creer y de lo que deben aceptar para ser salvos. Y en promover y aceptar que se formaran sacerdotes entre ellos.